Continuamos en su programa Primero la Salud, platicando con nuestro ortopedista de cabecera. Hay que aprovecharlo con el doctor Martín Alberto Siten Ayala. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos quedamos en que cuáles son los tipos más comunes de lumbalgia. Muy bien. Las lumbalgias, el tipo más común es el tipo que nosotros llamamos de origen mecánico. Y se refiere básicamente a que las estructuras que constituyen la columna pueden tener algún problema. Las principales estructuras que constituyen la columna lumbar pues son las vértebras, que estamos viéndolas aquí, y tenemos entre cada una de las vértebras la presencia de un disco intervertebral. A su vez, las vértebras están unidas a una con otra a través de ligamentos que mantienen unida a una vértebra con otra a través de articulaciones y todas esas y músculos que cubren en la parte posterior de la espalda, que son los que dan movimiento a la columna. Bueno, todas estas estructuras se pueden ver involucradas en el origen o causa del dolor. Por ejemplo, una de las causas comunes es cuando la persona es una columna sana, hace algún movimiento de esfuerzo, levanta algo inadecuadamente y entonces hay un dolor que aparece en la parte posterior de la espalda, que eso se debe a una contractura de los músculos y una distensión de los ligamentos que constituyen la parte posterior de la columna. Esa es la causa muy frecuente de dolor lumbar o lumbago por esfuerzo. Posteriormente tenemos también otro tipo de dolor lumbar, que es el que nos preocupa un poquito más, que es el que aparece pues cuando el contenido del disco, que es este que está aquí, se desplaza hacia atrás. Y entonces tenemos que cuando el contenido del disco se desplaza hacia atrás, puede ocurrir entonces una compresión del saco medular y de las raíces nerviosas. Aquí tenemos otro pequeño modelito que tal vez pueda ser un poquito más útil, pero básicamente vemos que en la parte posterior del cuerpo vertebral está la médula espinal y de la médula salen estas raíces nerviosas, que estas raíces se van uniendo hacia abajo y entonces forman el nervio ciático, el famoso nervio ciático, que el nervio ciático se forma, digamos, de las últimas raíces que salen aquí de la columna lumbar, y estas raíces a su vez forman un nervio más grueso, el cual va por la parte profunda de la pelvis y emerge hacia la parte profunda del glúteo, y del glúteo se va completamente hasta abajo y transcurre a través de la parte posterior del muslo. Yo creo que mucha gente que sufre de lumbalgia o de ciática está entendiendo perfectamente cómo se irradia el dolor y cómo va bajándolo. Yo creo que lo están percibiendo perfecto, doctor. Así es, yo creo que entonces sí, realmente el paciente, como te digo, bueno, más bien como dices tú, es el que nos describe perfectamente la sintomatología. Es un dolor que tiene origen en la espalda baja y siente que emerge el dolor desde la pompa, digamos, y se va por la parte posterior de la pierna, y ese dolor puede llegar hasta la rodilla o incluso hasta la planta del pie, dependiendo de las estructuras o de las vértebras involucradas. ¿Cómo le describen el dolor? El dolor normalmente, cuando es solamente a nivel de las estructuras posteriores, digamos, es un dolor de tipo sordo. Si la persona siente que algo le hace presión, y cuando esa persona hace algún movimiento, aparece el dolor, ¿no? Esas personas, por ejemplo, cuando el dolor es de origen mecánico y contractura muscular o con lesiones de los ligamentos, entonces esa persona siente una opresión y cuando hace movimientos tiene dolor. Esa persona va a preferir estar acostada. Entonces llegan aquí al consultorio con mucha dificultad, se sientan con mucha dificultad y así permanecen, pero a cualquier movimiento aparece el dolor y la contractura, ¿no? Es como si le estuvieran mordiendo. Sí, cuando hay cuando hay una afectación, entonces cuando el disco por ejemplo, aquí vemos una zona, no sé si lo alcanza a captar la cámara, pero hay una zona aquí en rojo. Sí, es esa zona en rojo que está ejemplificando cómo el disco se puede trasladar hacia atrás, y entonces al hacer eso comprime las estructuras nerviosas que salen de ahí, y entonces la persona sí refiere como que algo le muerde y siente además un dolor que debilita la pierna, incluso siente que se va a caer esa persona,
Y bueno, entonces eso es el dolor de tipo radicular, es cuando se pellizca, digamos, la raíz nerviosa y es la que transcurre a través de toda la parte posterior del muslo y de la pierna y que constituye el dolor de tipo ciático. Con los años, esa almohadita que usted dice, o a veces me parece que son como muelles, ¿no? Que dejan que se muevan a gusto las vértebras, se van desgastando esas almohaditas. Claro, de hecho esa es una de las causas de dolor, ¿no? El dolor que se produce por la artrosis. El dolor por la artrosis y por la discartrosis. Específicamente lo que estás comentando es que el disco, como va pasando el tiempo, va perdiendo altura, se va deshidratando, por así decirlo, ¿no? El disco es como si fuera un amortiguador. Y entonces, como va pasando el tiempo, se va deshidratando y vamos por eso perdiendo altura. Por eso es que las personas decimos, pues antes medía tanto, pero ahora estoy más bajito. Y realmente, como van pasando los años, va disminuyendo la altura del disco y eso condiciona que la persona se vaya perdiendo altura. Vamos a continuar platicando con el doctor Zitten Ayala. Nos está hablando acerca de la lumbalgia, un tema delicado. Ya volvemos.